¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, estamos obviamente en este contexto de la pandemia, pero hay cuestiones que no pueden pasar desapercibidas. Digo esto porque desde la guerra es la primera vez que los veteranos de Malvinas son convocados para integrar un Consejo Nacional Asesor sobre la política de Malvinas en nuestro país. En segundos vamos a estar con este tema con el presidente de la Comisión Nacional de Excombatientes, un santafesino, Adolfo Scheichhofer. Bueno, como habíamos anunciado con el presidente de la Comisión Nacional de Excombatientes, en lo que se considera un paso histórico, es decir, la participación de los veteranos de guerra, y esto no ocurre desde la Guerra de Malvinas, para un Consejo Nacional Asesor sobre las políticas sobre Malvinas. Bueno, hablamos con Adolfo Scheichhofer, que está en línea. Te saludamos, ¿cómo te va? Un gusto, Guillermo. Como vos decías, es un hecho histórico y es un reclamo que humildemente dentro del sector de veteranos de guerra venimos peticionando desde hace muchos años, que haya una línea que sea lo más recta posible referida a Malvinas. Sí. Lamentablemente, los resultados que hemos obtenido hasta ahora, 4 décadas casi después del finalizado el conflicto por Malvinas, creo que no nos deja conforme a ningún argentino. Lamentablemente las Islas Malvinas parecen cada vez más lejos, a pesar de que hay apenas 500 kilómetros de distancia entre la provincia de Santa Cruz y las islas, pero creo que la sentimos en la práctica muy, pero muy lejos. Hay mucho por hacer. Celebramos este proyecto que ha mandado el señor presidente de la Nación, donde va a crear una mesa de diálogo, una mesa de trabajo integrada por gente representativa del sector y con diversidad. Y donde está claramente expresado que va a haber un representante de los veteranos de guerra en esa mesa a crear, que fomente el estudio, una política de Estado, una coherencia hacia adelante referida a Malvinas. Adolfo, esto significa elaborar, porque, bueno, como bien vos decís, bueno, hubo una desmalvinización durante un tiempo, pero esto significa preparar algún trabajo de reclamo, digo, pacífico frente a Gran Bretaña? Aquí, Guillermo, tenemos un diálogo de sordos. Argentina y muchos países del mundo están peticionando desde hace rato que Inglaterra se sienta a la mesa de negociación. El reclamo argentino ha tenido eco en la ONU, ha tenido eco en distintos países, en líderes políticos del mundo. Pero bueno, la silla de Inglaterra sigue estando vacía. Permanentemente ellos elucubran políticas para perpetuarse en la situación. Llamemos, por ejemplo, cuando estaban en la Unión Europea, lograron el respaldo de toda la comunidad europea, que denominó a las colonias británicas, las denominó como territorios de ultramar. Pues bien, hoy Inglaterra no está en la Unión Europea y los territorios de ultramar supuestamente no cuentan con el aval de la Unión Europea. Pero en ese momento ellos lograron el consenso y el respaldo de gran parte de la comunidad internacional. Malvinas no tiene techo. Malvinas no tiene techo. Hay muchísimas cosas para hacer. Tenemos mucha historia, tenemos los antecedentes, tenemos 200 años del reclamo y además del mandato constitucional, por supuesto que nos exige trabajar en ese sentido. Esto incluye los últimos estudios y análisis y la demostración de la extensión de lo que es la base submarina o el territorio, la extensión de la plataforma continental, Adolfo. Fíjate vos, Guillermo, que los argentinos en muy pocas cosas hemos tenido constancia. Sí la tuvimos en lo referido al trabajo que hizo la COPLA, presidida o dirigida en gran parte por una santafesina, Frida Armas-Firter, que hemos tenido la oportunidad de traerla al Paraninfo de la UNL hace 3 o 4 años, que venga a contar ese gran logro de la política exterior argentina. Hoy Argentina, como todos los países ribereños, tenía
tiene una potestad, una zona económica exclusiva que va desde la orilla, desde la costa del mar argentino, 200 millas adentro. Gracias al trabajo que se elaboró a través de la Comisión para el Límite Marítimo Argentino, se logró establecer una soberanía del lecho, del piso, del suelo, del mar, desde la milla 200 hasta la milla 350. Un trabajo grandioso que demuestra que cuando estamos en sintonía, más allá de los cambios de gobierno, y tenemos constancia y fe y apoyamos a un trabajo serio y técnico, se logran los resultados. Claro. Por supuesto, eso tiene injerencia plenamente porque son recursos inimaginables, los que nos decía Frida Armafirter, inimaginables las cosas que puede haber, las riquezas naturales que puede haber en ese lecho marítimo. Estamos hablando de casi 700 kilómetros, Guillermo, desde la costa de Mar del Plata, mar adentro, 600, 700 kilómetros de soberanía, no es poca cosa, y hay que prepararse desde la educación, desde la cultura, desde lo académico, desde lo técnico, desde la defensa, hay que prepararse para custodiar esos recursos. Hablando de este tema, yo leyendo los fundamentos que aparecieron en el boletín oficial de la Nación sobre la creación de este Consejo, hay un renglón donde específicamente habla de la docencia, es decir, de que Malvinas se enseñe en las escuelas. Convengamos que hubo un proceso de desmalvinización por cuestiones políticas que sería muy largo de hablar, ¿no? Pero hoy por hoy, los chicos de las escuelas primarias y secundarias están compenetrados con este tema, ¿saben? ¿Se hace docencia sobre este tema o no? En Santa Fe tenemos la currícula del Ministerio de Educación de la provincia, nos ha dado varios renglones y estamos muy conformes porque se ha logrado instituir, te diría como programa, hablar de Malvinas. Y bueno, hay un mérito aparte, si me permitís, a la tarea de los veteranos de guerra en todo el país, que hablando de Malvinas, hablando de lo que vivieron, de lo que se hizo en la guerra en el 82, terminaron dando clases de historia en la práctica, dando conferencias, tal vez no tengan alto vuelo académico, pero sí hemos sembrado a través del cariño, del amor, del orgullo por haber defendido a la patria, el reconocimiento hacia quienes murieron en Malvinas, hemos logrado instalar el tema. Y en muchas provincias hay observatorios, la Universidad Nacional del Litoral es parte del Observatorio Malvinas Santa Fe, que una vez al año, aproximadamente hacemos algún evento, traemos algún conferencista. Entonces, bueno, también ese es el objetivo, Guillermo. ¿Es suficiente esto? ¿Es suficiente? Nunca es mucho. Nunca es mucho. Sí. Por supuesto, quedan muchas puertas abiertas para hacer, las universidades, pero hay una camada de pibes. Hay una camada de chicos que se llaman Generación Malvinas, que está aprendiendo en todo el país. Hay muchísimas, las redes sociales, uno las transita y hay muchísima gente que se une al tema Malvinas. Por supuesto, el direccionamiento es hacia la conciencia de Malvinas. Nunca es mucho, siempre hace falta hacer cosas y por supuesto quedan muchos escalones para subir, para instalar definitivamente el tema. Adolfo, una pregunta personal. Estamos en junio. En junio se produce la rendición argentina ante Inglaterra. ¿Qué sentiste en ese momento, en lo personal? Más que nada, bueno, los veteranos de guerra, Guillermo, hay 21.000 excombatientes, hay 21.000 veteranos de guerra. Cada uno tiene una historia. El común denominador fue la tristeza, el común denominador fue el ocultamiento, el desánimo. En las islas, yo no estuve en las islas, yo estuve embarcado, fue otra situación. En las islas los muchachos han vivido situaciones extremas, de alivio, de bronca. Los ingleses les hicieron ver cómo se bajaba la bandera celeste y blanca. Los ingleses los tuvieron de prisioneros. Los devolvieron al continente luego de varios días. Hay gente que llegó a Argentina, llegó a nuestras ciudades luego de Malvinas, llegó a un mes de terminada la guerra, un mes y medio, quedaron prisioneros, gente que volvió desde Sudáfrica, desde la isla Ascensión. Personalmente, nuestro barco llegó luego de haber estado en la zona del hundimiento del Belgrano, de haber estado 3 meses y medio
fuera de fuera de Puerto Belgrano. Nosotros llegamos el 14 de julio del 82, un mes después, Guillermo, de terminada la guerra. Entramos a Puerto Belgrano un día a las 10 de la mañana y no había absolutamente nadie para recibirnos. No con honras de combate, porque veníamos con la derrota, pero se había dado todo. Tuvimos la suerte, siempre lo decimos, que no nos hundieron, no nos atacaron, no la misma suerte del crucero Belgrano, que estaba amarrado a 100 metros de nuestro buque en tiempos normales. Y ese jalón de tristeza perdura. Pero bueno, es parte de la historia, de lo que no supimos hacer, no supieron hacer los dirigentes de ese momento, los que nos habían enviado a la guerra. Fue muy triste llegar al puerto luego de 4 meses. Estamos hablando desde abril hasta el 14 de julio, que el destructor Piedrabuena, que apenas hizo algo que nos llena de orgullo a nosotros, que es rescatar 300 tripulantes del Belgrano del agua, pero estuvimos allí y no había nadie. Estaban 2 o 3 personas nomás que recibían las amarras de nuestro buque y 1 o 2 familiares que sabían que volvía al barco. Bueno, son situaciones muy tristes, pero te reitero, cada veterano tiene la suya y hay compañeros que han pasado cosas tremendas. Claro. Pero eso, bueno, eso nos dio también fortaleza, Guillermo, para hoy a 4 décadas seguir con muchas ganas de malvinizar. Sí. No sé si el término no supimos, como dijiste, porque soldados de 18 años frente a la máxima potencia de guerra del mundo, no es que no hayan sabido, sino que no han podido, a lo mejor, ¿no? El término, ¿no? Hay tantas cosas, Guillermo, día a día aparecen tantas cosas heroicas, tantas cosas que se hicieron defendiendo la patria. Imaginarse, yo siempre le digo a la gente, imagínense estar hoy mismo, mes de junio, salir desabrigado a la calle y quedarte afuera de tu casa y no poder entrar a abrigarte. Y hay compañeros que han estado en balsas 2 o 3 días, siendo náufragos, siendo atacados en alta mar, aviones derribados, estando 80 días en Malvinas, con mala alimentación o no la suficiente, con el estrés de los primeros días, los combates que casi se han dado cuerpo a cuerpo, de recibir artillería pesada, que destruía todo alrededor de la gente, ¿no? Son cosas tremendas y bueno, pero sin embargo hay un orgullo enorme de todos los que estuvieron allá en las islas, de todos los que estuvimos en el mar, los que estuvieron en el aire, y bueno, apoyado por esta causa nacional que no tiene techo, Malvinas, no tiene techo. Hay muchas cosas que se desprenden, uno empieza a hablar de política en Argentina y va a terminar hablando de Malvinas o viceversa. Tenemos muy próximo a vencer el Tratado Antártico Internacional y la presencia ya bicentenaria, lamentablemente, de Inglaterra en las Islas Malvinas les está, a su modo de entender, ¿no? No lo comparto, les está dando derechos. Entonces, bueno, nuestro país tiene que encolumnarse en una línea, como decíamos al inicio, una línea lo más derechita posible para estar aunado una política de Estado, Fuerzas Armadas, defensa, custodia del mar. Estos días estamos viendo que flotas del mundo se llevan los recursos pesqueros, los recursos naturales de nuestro país. Hay mucho por hacer, hay mucho por custodiar, preparar a la gente desde la diplomacia, desde la cultura, la educación, por supuesto no para la guerra, pero sí sabiendo que es un bocado apetecible del mundo que vorazmente va por los recursos naturales de quien sea y de quien no los protege. Y nosotros tenemos que trabajar en esa línea. Adolfo, gracias por estos minutos y bueno, que funcione bien este consejo asesor, bueno, muy reciente. Así que muchísimas gracias por este contacto. Ojalá tengamos suerte. Nosotros, la alegría y el orgullo de haber sido postulado en forma unánime por los veteranos de guerra de todo el país. Veremos si las autoridades entienden ese mensaje y aclaro, siempre es bueno aclararlo, creo que son funciones ad honorem, honoríficas, no es por sueldo. Las funciones que tenemos son porque lo sentimos y nos gusta, desde luego. Gracias, muy amable. Tus órdenes. Enseguida, seguimos. Bien, obviamente estamos en el contexto de la pandemia mundial, pero bueno, ahora nuestro foco es la Argentina, la provincia de Santa Fe. Bueno, ¿qué piensa, bueno, en este caso,
la decana de la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra Universidad Nacional del Litoral, no solamente como profesional, sino también como formadora de futuros médicos. Bueno, como dijimos en la introducción, vamos a hablar con la decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral, de algunos temas realmente que, son obviamente preocupantes, pero también, digamos, cómo cambian algunos paradigmas en la formación de los futuros médicos, ¿no? A partir de esto. Larisa, un gusto tenerte en Perfiles de hoy y preguntarte cómo estás viendo vos como profesional, digamos, la evolución de lo que nos está pasando. Bueno, uno puede tener miradas múltiples, depende del lugar a donde se sitúe. Si uno se sitúa como profesional de la salud, creo que es un momento complejo para los profesionales de la salud, es un momento que depende del rol que cada uno tenga que jugar y depende del lugar a donde esté. Estuvimos viendo ya situaciones muy complejas en otras jurisdicciones de nuestro país, mucho el personal de la salud, por supuesto, más expuesto, casos complicados que han aparecido, el fallecimiento la semana pasada del jefe de terapia del Hospital Perrando en el Chaco. Fue una situación muy dura, muy difícil, con mucho impacto para el personal de la salud, o sea que si nos situamos desde el lugar de aquellos profesionales, médicos, enfermeros, camilleros, mucamos, que están trabajando en la primera línea, realmente es un momento complejo, de mucha exigencia, y el resto de los profesionales ha readaptado también la atención en lo público y en lo privado, ha habido reacomodamiento de todo el funcionamiento del sistema. Entonces, de una manera u otra, esto genera impacto en el funcionamiento del sistema, también en el perfil y el impacto que puede tener esto en la salud de la población. Claro. Habrán escuchado ustedes que hay muchos médicos preocupados por las cuestiones relacionadas con las enfermedades crónicas, con el control de las enfermedades crónicas, con el impacto que esto puede tener en la salud de las personas, el hecho de no poder controlarse, el correcto control y tratamiento de los pacientes oncológicos. Es decir, es todo un reacomodamiento del sistema que evidentemente ha generado impactos. Ahora, lo que hay que tratar de hacer es disminuir, ¿no? Sí. Ese impacto. ¿Te dolió la estigmatización de los médicos que arriesgan su vida y encima son cuestionados socialmente si llega a un lugar? ¿Eso en lo personal te dolió este tema, esta actitud, esta conducta? Sí, es doloroso porque nadie quiere exponer a nadie, digamos, y menos aún llevando adelante el propio trabajo. Y un trabajo que además la sociedad lo necesita, por otro lado. Es decir, que realmente sí es doloroso. Uno entiende los miedos, uno entiende los miedos de las personas, uno también los tiene porque también uno piensa en nuestros propios contactos, en nuestros afectos, en nuestra familia cercana. Muchos médicos incluso tomaron la decisión de apartarse de sus propios contactos familiares, aquellos que están en la primera línea de trabajo, y es doloroso que no se comprenda la trascendencia del propio trabajo y que entiendan. Mira, nosotros en la facultad capacitamos alrededor de 400 personas, 300 y pico de personas, para el uso de la protección personal. Sí. Lo hicimos en el centro de simulación tomando todos los recaudos, trabajando en grupos muy pequeñitos de profesionales de la salud que estaban trabajando y que por lo tanto con la autorización correspondiente hicimos estas capacitaciones.
eran grupitos de 9 personas distribuidas en diferentes espacios, teniendo todas las normas de distanciamiento presentes, de higiene, de protección y por supuesto el uso de tapabocas y demás, porque además estaban aprendiendo a usar la protección personal y a no equivocarse en las situaciones de riesgo. Entonces, el propio profesional de la salud tiene interés en que esto, digamos, se lleve adelante de la mejor manera posible, dado que bueno, es lo que él quiere hacer, ¿no? Sí. Entonces, protegerse él y proteger su familia es su intención. Entonces, la discriminación nunca es buena para nadie, y menos para una persona que está llevando adelante su deber como profesional y que ese deber impacta en la mejor salud de la población. Así que sí es doloroso, Larisa, y bueno, uno tiene que tratar de que la gente comprenda, de que hay que tener cuidados, pero no hay que discriminar. Larisa, una pregunta, vos como responsable de la formación de futuros médicos, bueno, ha habido muchas pandemias en el mundo, en la historia del mundo, ¿no? Desde la propia humanidad, bueno, de la fiebre amarilla, el paludismo, la gripe aviar, la gripe H1N1. Bueno, este fenómeno es muy particular porque no está focalizado, sino que es mundial, digamos. Sí. Digamos, ¿esto crees que cambia el paradigma de aquí en adelante de la seguridad de los médicos? ¿Tiene que cambiar a pesar de que aparezca la vacuna, a pesar de que desaparezca el virus? ¿Cambia el paradigma de seguridad de los médicos? Tiene que cambiar muchas cosas, no solo en los profesionales de la salud, sino en la población en general. Fíjate que cuando miramos el impacto de la pandemia y cómo han salido adelante los diferentes países con respuestas adecuadas y demás, una de las cuestiones muy interesantes es la experiencia que han tenido los países asiáticos. Ellos tienen mucha experiencia en situaciones como esta, vos mencionaste recién algunas. Entonces, las medidas de distanciamiento, las cuestiones de higiene, la prevención usando el tapabocas y demás, ellos lo tienen muy incorporado. Todas esas cuestiones creo que esta pandemia nos muestra que vamos a tener que tenerlas en cuenta como medidas que vamos a tener que incorporar en nuestra propia práctica habitual. Y tenerlo pensado, porque no es que esto se va a producir ahora o se está produciendo ahora y nunca más va a suceder nada. Una de las cuestiones de las que se está hablando es que hay que estar preparados para que esto pueda volver a ocurrir en otras circunstancias o de otra manera. Entonces, creo que esto impacta en la población en general y en cómo nos cuidamos y en cómo planteamos incluso nuestra vida diaria, y creo que también impacta, por supuesto, en los profesionales de la salud, en la concientización de los cuidados que tienen que tener a la hora de su práctica habitual, ¿no? De la manipulación, de su protección personal, de dónde eliminar los elementos que se han utilizado, todo lo que tiene que ver con la bioseguridad. Hay que trabajar mucho. Hoy nosotros estamos pensando en los estudiantes de práctica final obligatoria, que por supuesto no están yendo ahora a los distintos efectores de salud a hacer sus prácticas, todavía no tenemos la habilitación para hacerlo y tiene que ver con una cuestión de responsabilidad y de colaboración en el manejo interno de los distintos efectores. Pero una cuestión muy interesante que nosotros estamos planteando es incorporar a la práctica profesional, preprofesional, el uso de los medios de protección personal. El equipamiento de protección personal, saber qué tienen que usar, porque no es tampoco es el criterio de que uso cualquier cosa en cualquier momento, sino saber en el momento preciso donde tengo que utilizar los medios de protección personal adecuados para cada tipo de procedimiento. Sí. Como todos sabemos, esos son equipamientos que son finitos, por más que uno tenga acceso y pueda adquirirlos, hay que racionalizar su uso para los momentos adecuados, pero que esos
equipamientos estén cuando se los necesita. Que las medidas de seguridad llegaron para quedarse directamente, ¿no? Digamos. Llegaron para quedarse en todos los niveles. La cuestión de la higiene, la cuestión que tiene que ver con, bueno, en estos momentos aprender rápidamente que tenemos que actuar con distanciamiento, el tapabocas y demás, llegaron para quedarse. En algún momento la cuarentena se flexibiliza, nosotros acá en Santa Fe lo vimos, se fue flexibilizando y hay que tratar de que con estas medidas de distanciamiento, de higiene, de cuidado de protección personal, el tapabocas y demás, nosotros podamos desarrollar una vida digamos, activa, económicamente activa en la mayor cantidad de las actividades que se puedan. Bueno. Esto es lo que llegó para quedarse, ¿no? Y bueno, y después también impacto a nivel de las investigaciones y de lo que hay que promover y de lo que hay que conocer. Hay que estudiar muy bien qué ha sucedido en otros países, claro, cómo se han comportado en otros países, para aprender nosotros de las experiencias de otros países también, de lo malo y de lo bueno. Larisa, muchas gracias por estos minutos, muy gentil, ¿eh? Gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por llamarme. Bueno, un abrazo para todos. Larisa Carreras es la decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias.